Bon, on continue avec la deuxième partie du TP. Donc, voilà, on continue avec la deuxième partie du TP, faire la liste des courses. Hein? Donc, dans cette partie-là, on va travailler sur les courses, cómo hacer la compras, dónde se hace, cómo hacer la pregunta. Vamos a ver todo este tipo de vocabularios. Le premier exercice, c'est à l'aide des étiquettes et des images, fais la liste des courses. On a ici des quantités, une bouteille, un paquet, une demi-douzaine, un litre, un kilo, une tranche. Et on a des produits, des fraises, du pain, une boîte de sardines, de la sauce tomate, du café. Dans cet exercice, vous devez unir, non, les quantités avec le produit. Exemple, un paquet. Un paquet de quoi? Un paquet de café, par exemple. Une boîte de quoi? Une boîte de sardines, une boîte de dentifrice. Tenez que unir acá. Ensuite, vous avez un exercice d'écoute. Eso ya saben hacerlo. Escuchar el texto, o sea, un audio, y contestar la pregunta. Por supuesto que se puede escuchar más de una vez para entender bien lo que se olvidó Antoine. Pero con eso también, este ejercicio le permite como escuchar, aprender cómo se hace la pregunta en un negocio, cómo voy a pedir si quiero algo, cómo le contesto, cómo el negociante también, ¿no? Hace la pregunta. Eso ya le va entrenando. Et puis ensuite, este ejercicio me gusta porque es compréhension de texte. Tenemos un texto y después tenemos la pregunta. Lo que acá tenemos, que me gustó mucho, que este mismo diálogo lo encontré también en internet. O sea que si ven acá, clic sur la vidéo, si hagan clic en la palabra video, van a ver que llegan directo al video. Van a ver así en el video. ¿Ok? Entonces, miren. Bonjour, Monsieur Perrier. Bonjour, Madame Martel. Vous désirez? Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. 1 kilo? 2 kilos? Non, 1 kilo, ça suffit. Entonces, lo pueden leer, pero también para los que tienen ganas, lo pueden ver y escuchar en el video, que tienen la palabra, tienen las imágenes, tal vez eso facilita también la comprensión del texto. Entonces tenemos el diálogo con la famosa pregunta, siempre pregunta bueno, compréhension, ¿eh? Question de compréhension du texte, como ya están acostumbrados a hacer esta cosa. Las preguntas son bastante fáciles y siempre tienen que buscar en el texto como la respuesta, copiar en el texto cuál es la respuesta. ¿Ok? Si lo pueden reformular, bien. Si no, copian en el texto. Si yo digo, ¿cómo se llama la cliente? ¿Dónde tengo la respuesta? ¿Cómo saber cómo se llama la clienta? ¿Ok? Y seguimos. Y acá algo importante porque me parece que, no sé si quedó muy claro para todos, o sea, que de lo que vi, no sé. Quelles sont les expressions utiles pour demander un produit? La primera étape. Quelles sont les expressions utiles pour demander un produit? ¿Qué significa esto? En el texto, en el diálogo, en el audio, ¿cómo se pregunta? ¿Cuál es la frase que voy a hacer o la expresión para preguntar algo? Si yo quiero frutillas, si yo quiero harina, si yo quiero... ¿Cómo le pregunto? Buscar en el texto cuál es la frase para
preguntar. La segunda expresión, acá, quelles sont les expressions pour demander le prix. ¿Cuáles son las frases para preguntar cuánto sale? Y por final, quelles sont les expressions pour savoir ce que désire la cliente? ¿Cuáles son las expresiones para saber lo que quiere la cliente? ¿Cómo el monsieur Perrier le hace la pregunta para saber lo que quiere la clienta? ¿Ok? Entonces es eso que tienen que buscar en el texto. ¿Y por qué lo tienen que buscar? Porque con eso después van a poder armar la producción escrita. ¿Ok? El último ejercicio, producción escrita, como acá pusimos, ¿no? Con el modelo del diálogo y del audio, ustedes van a escribir dos diálogos, deux dialogues. Tu vas faire les courses pour le dîner. Avec la consigne. Tu vas faire les courses pour le dîner. Choisis 2 magasins. Dos negocios. Boulangerie, boucherie, poissonnerie, crèmerie. Dos. Et vous imaginez le dialogue entre le marchand, le boulanger, le boucher, le poissonnier, et vous. ¿Qué van a decir? ¿Cómo le van a preguntar? ¿Qué le va a decir el marchand? ¿Qué le va a preguntar? ¿Cómo van a preguntar el precio? ¿Cómo van a preguntar la cantidad? ¿Ah? Si voy suponemos que voy a la boucherie, acá voy a comprar carne. ¿Cómo le pregunto? Etcétera. Entonces acá es importante, ¿no? O sea, choisissez 2 magasins, 2 negocios, et imaginez le dialogue, la conversación en cada uno. Y acá lo que pusimos para ayudarlos es como las expresiones, el vocabulario útil en esta situación. Acá, ¿quién dice eso? C'est aquí le tour, vous désirez. Et avec ça, c'est tout. ¿Quién dice esta frase? ¿El negociante o la clienta? Y acá, je voudrais, donnez-moi, combien coûte? ¿C'est combien? ¿Quién dice esta frase? ¿La clienta o el cliente o el negociante? Bueno, es lo que tienen que hacer para terminar, ojalá, el año, aprobar todos los TPs, aprobar la materia y terminar feliz este año tan difícil, no sé, pero muy complicado, sin dudas. Le mando un saludo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao.